Ya está con nosotros Fero Soriano para hablar de cómo en muchas oportunidades la justicia abusa de los más débiles, ¿no? O se aprovecha de los más débiles también. Sí, casi sin quererlo o a veces queriéndolo en connivencia con los mercaderes de la droga, ¿no? Los narcotraficantes, las personas que están amparadas por esta ley de drogas, que siempre se la agarra con los eslabones más bajos. Nunca vemos un narcopreso, muy pocas veces. Muy pocas veces. Cada vez que veamos un narcopreso podemos hacer una fiesta, la organizamos cuando se termine la cuarentena. Esta es la historia de este hombre, Raúl Roberto Cardoso Subía, un chico con deficiencia mental, boliviano, analfabeto, que se dedicaba a hacer el trabajo de bagallero. Esto es lo que vemos en las imágenes de fondo. Son las personas que por pasos no habilitados, pero digamos legalmente aceptados, de la ciudad de Bermejo en Bolivia a Aguas Blancas en Salta, pasan bultos. ¿Se acuerdan que venimos hablando del brote en Jujuy, de cómo se dan los contagios de COVID, porque hay mucho comercio entre Bolivia? Bueno, es básicamente esto lo que pasa. Este hombre estuvo 1 año y 5 meses preso por pasar 5 kilos de cocaína, sin saber que estaba pasando 5 kilos de cocaína. El muchacho, obviamente muy conocido por los gendarmes, que le decían Pisculichi, porque usaba camisetas de River, era fanático de River, y le decían Pisculichi, le convidaban empanadas, le regalaban zapatillas. Bueno, los mismos gendarmes que lo conocían de todos los días fueron quienes lo detuvieron acusados de la tentativa de contrabandear 5 kilos de cocaína de la frontera de Bolivia hacia la frontera de Argentina, aun cuando él en el mismo momento les dijo, no, a mí este bolso, porque son lonas, esas lonas azules que vemos de fondo. Transportan bultos, ellos no saben lo que tienen adentro. Son bagalleros, normalmente pueden saberlo o no. Este chico se hicieron unos estudios socioambientales y estudios psicológicos, se determinó que tiene un 5% de coeficiente intelectual, un coeficiente intelectual muy bajo, no sabe leer ni escribir. De hecho, yo estuve ayer mirando por video las audiencias del juicio, ahora vamos a ver un pedacito. Él desconocía hasta el significado de la palabra estupefacientes cuando le preguntaron, dijo que no sé de qué me estás hablando, no sabe ni siquiera la edad que tiene este muchacho Roberto. Entonces, bueno, fue una víctima del aprovechamiento de los narcotraficantes que usan este tipo de gente vulnerable y de la justicia que, por supuesto, se imaginarán, no detuvo a las personas que le dieron el bulto, simplemente sino a quien lo transportaba. Fue muy curiosa la situación porque Cardoso les dijo, el señor que me lo dio se llama Alberto, está ahí, justo había personal del Ministerio de Seguridad, estamos hablando del 1 de marzo de 2019, había personal del Ministerio de Seguridad haciendo fotos de este paso fronterizo. Se dio la casualidad, paradójicamente, de que justo retrataron el momento en el que esta persona, que según Roberto se llamaba Alberto, le daba el bulto de 5 kilos de cocaína mezclado con toallas, pavas eléctricas, que es lo que normalmente se cruza. Quedó registrado en una foto. Supuestamente del otro lado de la frontera lo esperaba una mujer que se llamaba Margot. La mujer, cuando vio que Roberto estaba acompañado por 5 gendarmes, por supuesto nunca apareció. Esto termina con este hombre preso, un hombre que contaba en el juicio, ganaba entre 100 y 200 pesos por día para poder vivir, tiene 3 hijos, se comió el garrón, como se dice en la jerga, de 17 meses de prisión, recién fue absuelto hace unos días. Si quieren, escuchamos lo que decía él para defenderse en la primera audiencia. El juicio duró 1 mes. Si ustedes escuchan esto, se preguntarán, ¿cuánto más puede durar un juicio después de escuchar a un señor que dice esto que vamos a escuchar? Yo nunca sabía de droga, jamás en la vida yo no sabía yo pensaba que la gente me va a avisar a mí para hacer esas cosas. Me van a decir, Chango, yo quiero que me le lleves estas cosas para que yo sea consciente de lo que yo estaba llevando. Pero como yo trabajaba legal, yo no hablaba de esas cosas, yo no sabía de esas cosas. Yo la gendarmería pensaba que él controla la ropa, que no deja pasar ahí, cuestión de, puede ser estupadas electrónicas también, no deja pasar, quita. Bueno, eso. Y quita o pierde el dueño, yo no pierdo yo soy un changuero que me gano la vida, yo me gano 50 pesos, 100 pesos, cuando no pillo no gano nada. Le vuelvo a hacer la pregunta. Mi pregunta es si usted tiene conocimiento, sabía, por los años que usted me dice que trabaja en la zona, que por ahí se trafica también estupefacientes. ¿Qué es estupefaciente? ¿Cómo es eso? Que aparte de lo que usted pasa, ropa, electrodoméstico, la pava, también se trafica lo que usted le incautaron, droga.
Y yo principalmente no sabía que hacen así, que traicionan así, que me meten droga ahí. Si yo sabía eso, no llevaba la lona. No lo llevaba. Palabra de Dios, no lo llevaba. Ahí vemos. Ahí estaba el testimonio del hombre, ¿no? El testimonio. Absuelto por la justicia. Absuelto por la justicia, un muy buen trabajo de la defensora oficial Clarisa Galán. Hay que decir que José Luis Bruno es el fiscal de instrucción federal de Orán, que decidió mantener la acusación sobre este hombre, que lo conocían todos. Y lo mismo el juez de instrucción Gustavo Montoya, ¿no? Uno lo escucha hablar y enseguida sabe, pero además, no solamente por escucharlo hablar y por los informes médicos, sino que lo conocían todos los gendarmes, toda la gente. Es un señor que trabaja de esto a voluntad, pasa todos los días por la frontera, los gendarmes de control lo conocen. Algo más, todavía más vil, fue que el testimonio de los gendarmes en juicio, salvo uno, los demás dijeron que no lo conocían, ¿no? Yeah. Fero, te interrumpimos 2 segundos porque tenemos una alerta, Claro. ya seguimos con vos. Bueno, finalmente dio positivo el falso abogado Marcelo D'Alessio, dio positivo de COVID. Hace algunos minutos dábamos el alerta en C5N que presentaba un cuadro de neumonía, iba a ser hisopado. Finalmente se conoció el resultado, dio positivo de COVID-19 el falso abogado Marcelo D'Alessio, involucrado en causas de espionaje y de extorsión, causa que está allí en el juzgado de Dolores. En minutos, por supuesto, ampliaremos esta información. Por ahora, el alerta: Marcelo D'Alessio dio positivo de COVID-19. Bien, decía Fero que un gran trabajo de la defensora oficial. Sí, de Clarisa, Clarisa Galán. Sí, un gran trabajo. La verdad que se tuvo que meter en una historia de una injusticia. No es la primera vez que pasa, esto pasa todo el tiempo en la frontera. Siempre caen presos los que transportan las sustancias, los camioneros, las mujeres mulas. Quizás ustedes recuerdan el caso de Claudia. La historia, sí, porque tenía el hijo enfermo. Claudia Suárez, yo conté la historia, contamos la historia hace casi 2 años. Una mujer que pasó cocaína de Bolivia hacia Argentina. Para pagar el tratamiento del hijo. Para pagar el tratamiento, porque hasta que contamos esta historia, los tratamientos de cáncer en Bolivia había que pagarlos. Después de esa historia el gobierno lo cambió. Estuvo 1 año presa esa mujer, pudo salir de prisión por una excepción extraordinaria que le dieron y llegó a ver morir a su hijo. O sea, esto es una cosa cotidiana, pero digamos, esto arrastra la justicia. Recién les hablaba del fiscal de instrucción de Orán. Ahí tenemos el caso del juez Reynoso, ¿no? Que fue finalmente descubierto como cómplice del paso del narcotráfico en la ciudad. Digamos, hay toda una connivencia. Para sintetizar la historia de Cardoso, bagallero, 17 meses que pasó en una prisión federal, tenía 5 kilos de cocaína. Este año y medio que pasó en prisión, además, no pudo tener los derechos que se les debería dar a las personas con discapacidad dentro de una prisión. Me contaban que los escritos que él presentaba a la justicia se los escribían sus compañeros de cárcel porque él no sabe leer ni escribir. Los mismos presos decían, por favor, este muchacho que puede estar preso acá, para ganarse unos pesos le lavaba la ropa y limpiaba los baños de la cárcel. Un hombre que, digamos, dejó a su familia sola, sin ingresos, porque fue acusado injustamente de esto. Y lo que pasa en las cárceles federales es esto, ¿no? Ustedes fíjense, cerca del 40% de los hombres detenidos en cárceles federales está detenido por la ley de drogas. La mayoría es tenencia para consumo o comercio y en general son este tipo de personajes. Personas que transportan las sustancias, a veces ni siquiera sabiéndolo, mulas que son víctimas del delito de trata. En el caso de las mujeres es peor, porque son cerca del 70% de las mujeres presas en cárceles federales están por la ley de drogas. Y nunca vemos un narco preso, Y esto les decía, estos últimos 2 ítems se los decía en relación con el trato que recibió en prisión este muchacho, ¿no? La mayoría no tiene capacitación laboral ni estudia. Es un cuadro muy complicado. Es terrible esos datos ahí. Sí, es un cuadro muy complicado. Tenemos una ley de drogas que en realidad lo que hace básicamente es proteger al narcotraficante y agarrársela con los que tienen para consumir o los pequeños eslabones de la cadena del narcotráfico. Gracias, Fero. Fero.